Sí, sí, sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del Club de Lecturas. Estaba mirando mi cuadro Excel y esta es la sesión 120 desde el origen de este club. Una sesión muy especial que no se da muchas veces, en la cual vamos a contar con la presencia de una autora a la que hemos leído con muchísimo interés y que nos ha encantado su novela Conjunto Vacío. Y estamos hablando de Verónica Gerber Bichechi. No sé si lo pronuncio bien, Verónica. Sí, yo creo que sí. Mi familia materna dice Bisechi, pero creo que en italiano sería Bichechi, como tú lo dijiste, o sea que creo que estuvo muy bien. Pues Sí. nada, bueno, buenos días. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Verónica. La verdad que es un placer enorme. Bueno, yo soy Jorge Ponce, soy uno de los coordinadores del club y lo coordino junto con Magda Plosikiewicz. Y si te parece, ahora hacemos una brevísima ronda de presentaciones de quienes estamos aquí, para que sepas quiénes somos, Sí. y ya pasamos a la sesión. Entonces, Magda. Perfecto. Bueno, soy Magda Plosikiewicz, me conecto desde Barcelona y coordino el club junto con Jorge. Tengo a Pepa a mi derecha. Pepa está en Villanueva de la Cañada, un pueblecito cerca de Madrid, cerca de la Sierra de Madrid. Muy bien. Adela. No puedes hablar. Bueno, Adela está en el centro de Galapagar. Galapagar es un pueblo al lado de Madrid. Me parece que fuese el centro del mundo, pero no, para nosotros quizás, pero bueno. Vero, desde México, ¿no? Hola, soy Carla Verónica, estoy en el norte de México, soy arquitecta trabajando en un despacho de ingeniería civil. Muy bien. Julio. Hola, me conecto desde Pozuelo, que es un pueblo también cerquita de Madrid. Gracias. Jimena. Hola, yo soy Jimena, soy de la Ciudad de México, pero vivo en Berlín y me conecto también desde Berlín. Muy bien, muchas gracias. No llego a leerlo porque me tapa un icono. Jesús Hernández o Luis Hernández o... Hernández. No veo el nombre, perdona. Bueno, pues tienes que activar el audio. ¿Desde dónde te conectas? No te escuchamos, lamentablemente. Buenas. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Me llamo Norelis Hernández desde Panamá. Noreli, sí, perdona, es que hay una flecha que me tapa tu nombre, no te lo podía ver. Okay. ¿Qué tal? Bueno, bienvenida. Gracias. Luis Miguel. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Luis Miguel y me conecto desde Mallorca. Muy bien, Luis. Silvina. Silvina. Un apellido muy parecido al mío. Bueno, soy la hermana de Jorge. Me conecto desde Buenos Aires. Lucila. Hola, buenas tardes a todos. Yo me conecto desde Galapagar, en Madrid. Muy bien. Joan. Hola, buenas tardes a todos. Soy Joan y me conecto desde Arenys de Munt, un pueblecito a 50 kilómetros al norte de Barcelona. Gracias. Gracias. Blanca Estela. Es un gusto, soy Blanca Estela, saludos desde Guatemala, 12:05 del mediodía. Y desde una biblioteca, además. Ese es el fondo. Virtual. Blanca Gutiérrez Colmer. No, no se te escucha. Bueno, quiero decir que por culpa de Blanca Gutiérrez estamos todos aquí porque fue Blanca quien eligió el libro, quien lo resumió, quien lideró la sesión. Entonces, la verdad es que le No se te agradecemos escucha, un montón. Blanca. Pues nada, intenta ver a ver si te conectas por otro lado, así te podemos escuchar. Blanca justamente fue quien hizo el resumen con el que, digamos, organizamos los dos debates que tuvimos. Marlon Hernández. Hola, Marlon. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde te bueno, conectas? Desde Guatemala. Muy bien. Pues nada, bienvenido. Muchas gracias.
Agus, no sé si nos escuchas, no sabemos de dónde te conectas. Bueno, ya nos dirás. Creo que no sé si queda alguien porque... Pelo. Me llamo Pelo y me conecto desde la Ciudad de México. Fantástico. Bienvenida, Pelo. Gracias. ¿Y Virginia? Yo estoy en Galapagar. Muy bien, Virginia, bienvenida. Pues nada, yo creo que ya hemos recorrido todo, seguirá entrando gente, pero bueno, ya iremos escuchando. Pues nada, voy a leer una breve reseña sobre Verónica Gerber Vicechi, que nació en Ciudad de México en el año 81. Es una artista y escritora que se define a sí misma como una artista visual que escribe. Se graduó en la licenciatura en Artes Plásticas de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y de maestría en Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su obra explora las relaciones y desafía los límites entre arte y literatura, texto e imagen. La obra de Verónica ha sido expuesta en muestras colectivas e individuales en México, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Museo Universitario del Chopo, Casa Vecina, Galería Aldaba Arte, Museo de la Ciudad de México, Centro Cultural de España en México, Museo Carrillo, así como en Alemania y Uruguay. Como docente ha impartido talleres en el Centro Cultural de España en México y coordinado el Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen. Bueno, y si te parece, vamos a pasar directamente a una serie de preguntas que hemos recopilado. Y si quieres tú, Magda, sé un poquito la organizadora de las preguntas. Sí, si os parece, empezaremos por esas preguntas que ya nos han llegado por escrito antes. Por ejemplo, Pepa ha formulado diferentes preguntas, así que te paso la palabra a Pepa para que puedas hacer pues alguna de tus preguntas. Bien, bueno, las preguntas las mandé el otro día y ahora voy a hacer una recomposición mental de todo lo que en aquel momento se me ocurrió. Me ha llamado mucho la atención en tu libro, Verónica. ¿Perdón? ¿Se me oye bien? Perfecto. Sí, creo que se metió un ruido o algo. Ah, bien. Sí. Me ha llamado mucho la atención en tu libro, bueno, me han llamado la atención muchísimas cosas, ¿no? Pero como me imagino que hay cuestiones que van a ir emergiendo, a mí me gustaría centrarme un poco en la relación que encuentro entre el espacio y el tiempo. El tiempo y el espacio se mueven de una manera como sincronizada, ¿no? El presente es el futuro del pasado y el tiempo es el olvido, o sea, el tiempo está muy presente en todo lo que tú nos estás contando, ¿no? Y no creo que los recursos que utilizas de narrar, de alternar el pasado y el presente sean gratuitos, lo haces con mucho cuidado y lo haces estableciendo muy bien las diferencias entre lo que está ocurriendo en el presente y lo que eso supone desde el pasado, ¿no? Bueno, pues se me ocurren también cosas como el tremendo peso que tiene el libro de la ausencia y de la pérdida. Y si la ausencia de la madre y la ausencia del personaje de Marisa son situaciones similares o que se enfrentan unas con otras, ¿no? También te quería preguntar, ahora lo que pasa es que no encuentro aquí las notas. Bueno, yo creo que con eso podemos empezar, ¿no? A mí me ha llamado especialmente la atención la relación entre los espacios, el búnker, la casa de la abuela, la casa de Tordo, la casa de Marisa, toda esa relación con los espacios y la relación con el tiempo, ¿no? El tiempo que se arrastra desde un dolor de la pérdida, desde un duelo, ¿no? Entiendo yo. Gracias, Pepa. Bueno, pues hola, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y sí, me entusiasma mucho que la primera pregunta sea alrededor del tiempo en el libro, porque
La verdad es que no es algo que me pregunten tanto y tal como tú lo percibes, fue muy importante para mí esa construcción del espacio-tiempo como tal, ¿no? Pienso que desde mi perspectiva, o sea, cuando lo estaba construyendo, lo que intenté hacer fue llevar a cabo una teoría absolutamente ficticia, ¿no? Que el propio personaje de Verónica plantea en el libro, que es la teoría del tiempo en las tablas de madera, ¿no? En las vetas de la madera de triplay. Entonces, un poco todo el ordenamiento y el trabajo entre presente, pasado e incluso futuro, digamos, ¿no? Aunque no tanto, está pensado alrededor de esa idea de qué pasaría si el tiempo se ordenara como se ordenan las vetas de una tabla de madera de triplay, que sabemos que tiene un proceso de hechura muy particular en el que lo que alguna vez fueron los anillos de los árboles, que sabemos que se pueden medir de cierta manera más lineal, pues se desordenan por completo y se generan otro tipo de intersecciones temporales, ¿no? O algo parecido a eso. Entonces, bueno, me interesaba eso por un lado, ¿no? Creo que ese es un poco lo que rige el ordenamiento del temporal del libro, temporal y espacial del libro, pero también hay otra cosa que a mí me importaba mucho, que es muy sutil y muchas veces pasa desapercibida, que es que también toda la historia, al mismo tiempo que tiene esta ordenación temporal que tú ya planteabas, sucede en un momento muy pequeñito, ¿no? En un instante casi ínfimo, que es el instante en el que una taza de café se resbala de las manos del personaje de la madre y cae al suelo, ¿no? Digamos que todo el libro está en medio, entre el momento en el que esa taza se cae y el momento en el que ven los pedazos de esa taza tirada en el suelo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo de que hay este caos temporal, todo ese caos temporal está metido en un instante, ¿no? Entonces hay, pues sí, toda una construcción como bastante, pues como de ciencia ficción en términos literales, ¿no? Así, que intenté hacer allí, ¿no? Y que me interesaba mucho, en parte porque creo que una de las, digamos, inspiraciones más importantes, o bueno, en general no me gusta hablar de inspiración, pero digamos que una de las genealogías más importantes de Conjunto Vacío es un libro que se llama El Cuarteto de Alejandría, de Lawrence Durrell, que cuando lo leí siendo adolescente, postadolescente, me marcó mucho, porque yo no sabía que se podía pensar en construir un libro como lo que él hizo, ¿no? Él mismo explica que intentó escribir una novela que fuera un continuo, ¿no? Que fuera espacio-tiempo, y que la fórmula para hacer eso es escribir 3 lados de espacio y 1 de tiempo. Y entonces él escribe 3 novelas que son espacio y una cuarta que es tiempo, y con eso arma el Cuarteto de Alejandría, ¿no? Entonces, bueno, como que también viene un poco, hay una línea genealógica que se conecta muy directamente con mi lectura de ese libro, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Jesús Alberto, tú también tenías, creo que tenías 3 preguntas. No sé si quieres formular, si las tienes delante, si quieres formular ahora una de las 3. Sí, gracias, Magda. Mucho gusto, Verónica, por principio. Estoy aquí desde la Ciudad de México conectándome y encantado de tenerte como invitada. Sí, efectivamente, yo había formulado 3 preguntas y una de ellas era acerca del tiempo. Entonces, pues ya que estamos tocando ahorita este tema, yo quisiera preguntártelo un poco en tono juguetón, ¿no? Porque creo que has planteado ya muy bien cuál es la genealogía o la influencia que pudo haberte llevado a ti a tocar el tema del tiempo, pero como en el debate anterior se trató un poco este tema visto desde la parte física, la parte de la física, me gustaría a mí preguntarte si tú debiste situarte, insisto, la pregunta es un poco juguetona, ¿no? Con la idea de comprender también, pues, cuál es tu concepción en este sentido. ¿Debiste situarte más cerca de la relatividad de Einstein o de
surrealismo de Salvador Dalí? Qué bonita pregunta. Ojalá que en una intersección de ambos, ¿no? Eso sería lo ideal. No sé, no había pensado en el surrealismo en ningún momento alrededor de Conjunto Vacío, al menos no conscientemente, pero lo cierto es que el surrealismo también me formó muy de cerca porque a mis padres siempre les ha gustado mucho el surrealismo y fue como una de las puertas de entrada en mi vida cuando era jovencita a las artes visuales, de hecho, ¿no? Había reproducciones de surrealismo, alguna que otra, o tal vez solo una, así como de arte clásico también, reproducciones de pósters colgadas en mi casa, ¿no? Que mis papás tenían, y también les interesaba particularmente el surrealismo. Entonces, sí me acuerdo, ahorita que me estás haciendo esta pregunta, me acuerdo perfectamente siendo pequeña de alguna exposición que probablemente fue en el Museo Tamayo, no estoy del todo segura, de surrealismo, y que me dejó como con la cabeza así volada, ¿no? Con esta idea de que trabajaban con los sueños, con el pensamiento automático, en fin, ¿no? Entonces sí creo que, por supuesto que el surrealismo ha tenido un lugar en mi formación, pero siendo muy, muy, muy honesta, no lo pienso conscientemente como algo que sea parte de la genealogía de Conjunto Vacío, pero ahora que lo mencionas, creo que podría entrar, ¿no? Sin ningún problema podríamos considerarlo. Y digamos que mi acercamiento como a la ciencia y a entender estas cosas del tiempo y el espacio, pues está puesto también en el libro, de hecho, y tiene que ver con la lectura de Stephen Hawking, ¿no? Que es el divulgador de la ciencia, que, bueno, también era un científico muy importante, pero sobre todo, pues una de las cosas que tenía así, que me fascinan, es su capacidad de divulgar ciencia, que creo que no es fácil eso. Entonces, bueno, la lectura de los libros de él y los programas de televisión de Carl Sagan, por ejemplo, ¿no? O sea, ese es mi modo de intentar entender la ciencia, ¿no? O un libro que es este tipo de libros que te sirven como profesor para enseñar, por ejemplo, para repasar todo lo de los conjuntos de Venn, ¿no? Que yo los aprendí en la secundaria, pero cuando escribí Conjunto Vacío me puse a repasar un poco cómo era la cosa, ¿no? Y me compré un libro que usan los profesores de secundaria para dar clases de teoría de conjuntos, ¿no? Y poder repasar. Entonces, digamos que es un nivel muy básico, ¿no? En algún sentido, pero me gusta mucho esto que propones de la intersección entre Einstein, la relatividad de Einstein y el tiempo líquido de Salvador Dalí. Está muy bueno. Muchas gracias, Verónica. Ya que hemos hablado del tiempo, que han habido dos preguntas del tiempo, pues yo también me atreveré a hacer la mía, que va relacionada con el tiempo, la identidad y el espacio. Si tomamos la identidad personal, ¿no? Como una narrativa coherente que normalmente transcurre en el espacio continuo y el tiempo más bien lineal, pues ¿qué pasa con la identidad en tu novela si descontinúas y fragmentas tanto el espacio como el tiempo? ¿Todavía se puede mantener coherente una identidad en esas circunstancias de tiempo y espacio fragmentado? ¿O es que es una nueva fórmula de la identidad un poco out of the box, espacio-temporal? O sea, ¿cómo afecta el espacio y el tiempo discontinuo la identidad y la coherencia de las personas o de los personajes? Está buenísima esa pregunta, Magda. Muchas gracias. Pienso que sí, que en todo caso, para pensar la identidad, yo la pensaría desde un lugar más anacrónico en algún sentido. Y cuando digo anacrónico, estoy pensando en otro autor que ha sido importante para mí, pero que es un historiador del arte que propuso pensar las relaciones entre las manifestaciones artísticas precisamente de un modo anacrónico. Es decir, normalmente, pues no sé, la historia del arte piensa en buscar un manuscrito que sea del mismo siglo en el que se pintó X o Y pintura, ¿no? Para explicar esa pintura. Y lo que dice este autor, que se llama George Didi Uberman, es que no, que puedes encontrar relaciones anacrónicas y puedes comparar, y es lo que él hace, de hecho, y lo hace de manera espléndida,
comparar, por ejemplo, un Jackson Pollock, que es del siglo XX, con un Fra Angelico, ¿no? Y pensar en los salpicados que tiene Fra Angelico por ahí en algunos frescos que están en Florencia, con los salpicados de Pollock, ¿no? Y ese anacronismo lo que te permite es pensar que hay conexiones entre las cosas que están más allá de la contemporaneidad, ¿no? O de compartir precisamente el mismo tiempo o espacio, ¿no? Y creo que un poco, tal vez yo estoy pensando así, o eso es lo que yo quería pensar, no sé qué es lo que pasa, en realidad eso lo saben ustedes que leen el libro más que yo, ¿no? Pero yo creo que sí estaba intentando pensar en una especie de identidad anacrónica que se puede conectar con otros tiempos y espacios de mejor manera que con lo que sucede en su presente, porque hay una incapacidad del personaje de entender su presente, porque lo que sucede a su alrededor excede la lógica habitual ¿no? de lo que, pues de cómo debe comportarse, digamos, entre comillas, un núcleo familiar, ¿no? Por una cosa así. Y también porque el exilio ha roto todo en pedazos, ¿no? Entonces la identidad está en muchas partes del mundo y en muchos tiempos que aunque puedan ser simultáneos, no son compartidos necesariamente, ¿no? No sé si respondo, pero... Sí, totalmente. Me parece súper interesante esta construcción, deconstrucción y reconstrucción de la identidad, ¿no? Y que se nutre pues, de diferentes fragmentos y de diferentes tiempos. Julio, tú creo que querías ahondar en el tema de conjuntos de Venn, ¿no? Me parece que es lo que te ha llamado la atención. Hola, ¿qué tal, Verónica? Bueno, en realidad tengo muchas preguntas porque es un libro tan pequeño, pero al mismo tiempo tan rico, con tantos matices, con tantas cosas que la verdad es que, bueno, planteé una pregunta en torno a la teoría de conjuntos o a los conjuntos que utilizas, porque, bueno, me chocó que algo que resulta tan carente de emociones como puede ser pues, todos los elementos que tienen que ver con la matemática de conjuntos, pues los utilizas precisamente para plasmar emociones, para plasmar tus emociones. Entonces, bueno, para mí fue muy sorprendente, pero muy grato al mismo tiempo. Y bueno, pues no sé si esto te surge como parte de tu propia historia, si lo viste como un recurso adecuado, pero honestamente para mí fue de lo más gráfico. Quería preguntarte eso por un lado y por otro lado algo que, en fin, que tiene poco que ver, que es en torno a los personajes que tú construyes en tu relato, ¿no? Es un tal, lo cuenta Verónica, es un monólogo de alguna manera, pero construye muchos personajes y los construye desde mi punto de vista de una manera muy sólida, muy sólida. Entonces, en literatura, tú sabes que el desarrollo de los personajes que intervienen en un relato, en una novela, pues a veces es una carga importante para el escritor, porque o los dibuja excesivamente y quedan demasiado cargados o quedan demasiado perdidos, demasiado diáfanos y no entran. Y sin embargo, yo creo que los personajes, pocos, pero imprescindibles todos, que insertas en tu relato, están muy bien dibujados, con muy pocos elementos. Están construidos todos ellos con 4 o 5 elementos, pero suficientes para hacerte una composición de lugar. Te haría más preguntas, pero luego tal vez en el siguiente diálogo. Muchas gracias, Julio. Sí, yo creo que es un libro muy económico, ¿no? Tengo esa sensación así como muy económico, apenas lo necesario, ¿no? Y supongo que había cierta intención de eso, como cierta inclinación a no poner de más, tal vez por una posición personal, ¿no? A veces me cansan un poco los libros que llenan páginas de texto de un modo que a veces considero gratuito, ¿no? O sea, yo prefiero menos, pero que haya profundidad, a
a llenar 800,000 páginas y que no digan nada. Con esto no estoy diciendo que los libros de muchas páginas siempre sean así, ¿no? O sea, el mismo libro de Durrell, del que les hablaba hace un rato, pues yo creo que si sumas los 4 tomos son más de 1000 páginas, ¿no? Y es fabuloso, pero digamos que ahí hay algo, es como que hay alguna idea, alguna estructura que sostiene el hecho de que haya tanto texto, ¿no? En esos casos. En fin, respecto de los conjuntos, pues he hecho como un ejercicio de revisión hace poco, de hecho. Les cuento que que acabo de entregarlo, de hecho. Tuve que escribir un epílogo para Conjunto Vacío justamente este año y lo acabo de terminar, lo acabo de entregar. Y fue muy difícil, fue una tarea difícil escribir este epílogo porque ha pasado ya varios años desde que yo, digamos, terminé ese manuscrito y se publicó, pero no suficientes tal vez, apenas son como unos 7. Y me costó mucho trabajo regresar al libro y tratar de entender, ¿no? O poner en palabras qué había hecho yo allí. El caso es que estuve en eso y como parte del trabajo para el epílogo me puse a revisar pues mis cuadernos así con mucha calma, todos mis cuadernos, mis bitácoras, buscando pistas para tratar de entender, porque me han preguntado muchísimo por qué los conjuntos, ¿no? O de dónde saqué yo eso, pues, ¿no? Y bueno, pues a donde yo siempre llego y lo corroboré en mis cuadernos es tanto a Durrell como a que cuando estoy tratando de entender ese libro de Durrell, empecé a hacer unos dibujitos de círculos que se intersectaban pues como para tratar de ver qué pasaba allí y también empezar un proyecto propio. Después en mi tesis de licenciatura también usé unos conjuntitos de Venn para explicar una cosita ahí adentro de un ensayo visual que hice como tesis de licenciatura, que así se llama acá en España. No sé bien si se llamen así licenciatura o cómo se llamen, pero bueno, el grado de profesionalización, ¿no? Y bueno, pues eso, yo lo que creo es que sí fue una cosa un poco difícil de explicar de dónde salió. Sí me acuerdo perfectamente que cuando iba en la secundaria me iba muy mal en álgebra, ¿no? Todo ese año de álgebra me fue muy mal en las calificaciones, pero cuando nos enseñaron los conjuntos de Venn me empezó a ir bien. Y creo que es porque había elementos gráficos que explicaban las situaciones matemáticas que yo no podía entender en la abstracción de los números, ¿no? Y ahí me empezó a ir bien y empecé a sacar muy buenas calificaciones y le agarré un cariño profundo a los conjuntos de Venn, yo creo, no sé. Y después pues salieron también porque, bueno, como ustedes saben que ya lo dijo Jorge, pues estudié artes visuales, pero escribo y entonces estoy en busca de esas relaciones entre imágenes y textos y mucho tiempo después, de hecho, años después, pensando en Conjunto Vacío y sobre todo ahora escribiendo el epílogo, me di cuenta que para mí este libro es un diagrama. En el fondo, o sea, como si lo vemos completo, pues es como un diagrama gigante de algo, porque los diagramas pues tienen dibujo y texto, ¿no? Y es como el centro de la relación entre imágenes y palabras, o al menos eso es lo que entiendo ahora, y a partir de darme cuenta de eso he empezado a explorar otras relaciones que no estén en el centro, ¿no? O sea, si tú pones en un extremo palabras y en otro imágenes, yo siento que los diagramas están justo en medio, ¿no? Pero hay pues un abanico entre los dos lados bastante amplio para explorar y es en lo que he estado explorando también desde entonces posibilidades, ¿no? Porque eso es lo que a mí me interesa y lo que me gusta hacer, ese tipo de relaciones, ¿no? Y de intersecciones. Y me gusta mucho esto que dices, que te choquearon los conjuntos, porque creo que también había cierta intención de que eso pasara, es decir, de producir algo que alguna vez una profesora de kinder que leyó el libro y me dijo que le sucedió una disonancia cognitiva leyendo el libro, ¿no? Porque las cosas estaban movidas del lugar, ¿no? O sea, los conjuntos son para entender cosas del álgebra y qué hacen narrando sentimientos en un libro, ¿no? Y eso genera ese shock, creo, del que tú hablas. Y creo que eso es lo que he tratado de hacer en todo mi trabajo normalmente, producir ese shock de mover del lugar lo que asumimos que va en cierto lugar, ¿no? Asumimos que los libros de literatura tienen que ser de cierto modo
y yo digo, no, pueden ser también así, ¿no? O asumimos que las obras de arte tienen que ser pinturas colgadas y yo digo, no, pueden tener mucho texto, ¿no? Y a la gente no le gusta, porque, ¿no? O sea, el público del arte me dice que tiene demasiado texto mi obra y el público de la literatura me dice que tiene demasiadas imágenes mi obra, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí va la respuesta, ¿no? Como que me gusta incomodar. A final de cuentas, creo que me gusta producir ese shock. Y de los personajes no sé muy bien qué decirte, ¿no? Porque yo creo que sí hubo una construcción muy intuitiva en tanto los personajes, pero también, bueno, creo que sí sé qué decirte. Todos mis libros y los trabajos que he realizado no los considero como trabajos individuales, aunque están firmados por mí, ¿no? Desde luego llevan mi nombre, pero trato siempre de poner un espacio de agradecimientos o alguna página donde estén los nombres de quienes participaron de esos proyectos, porque la participación es profunda y muy importante, ¿no? En el caso de Conjunto Vacío, yo y de casi todos mis proyectos considero que los escribo con más gente, ¿no? Y cuando digo eso es que me reunía con un grupo de taller muy a menudo a leer en voz alta los avances de ese manuscrito y quienes formaban parte de ese taller, cuyos nombres están en los agradecimientos, me hacían muchos comentarios y me ayudaron a construir esos personajes, me ayudaron a muchas cosas, ¿no? Incluso hay frases que probablemente me habrá propuesto alguno de ellos, ¿no? Y lo digo así, o sea, como totalmente abiertamente, porque también creo que yo misma participo de esa misma manera de los libros de ellos mismos, ¿no? Entonces, hay como un intercambio de pensamiento allí en el que yo ya no puedo concebir la escritura, y sé que esto es raro, ¿no? Porque normalmente a los escritores les encanta decir que la soledad y el aislamiento es lo que los hace escribir, y yo no podría decir eso nunca, porque ni siquiera creo que exista la página en blanco. Es decir, cuando tú te sientas frente a una página en blanco, hay un montón de voces en tu cabeza de lo que has leído, pensado, vivido, escuchado, que son las que también escriben, ¿no? Entonces yo siempre he pensado que es colectivo y es un trabajo de acompañamiento. La escritura, las artes visuales y en general, pues las manifestaciones artísticas que son las que conozco y de las que sé, digamos, ¿no? Entonces, bueno, siento que sí, que había algo muy intuitivo con los personajes y seguramente todos esos procesos colectivos me ayudaban a ver, oye, este dato de este personaje no es lo suficientemente agudo, y pensar incluso con los demás esos datos, ¿no? Esos datos que hicieran a los personajes muy, pues como tú lo dijiste, que lo dijiste mejor que yo, ¿no? Que no hubiera que decir demasiado para que se sintiera que había una persona ahí, ¿no? En ese, como tomando ese cuerpo, ¿no? Y eso, un poco por ahí. Muchas gracias, Verónica. Yo tengo que decir que economizar, o lo que tú dijiste en otra entrevista, desadjetivizar el lenguaje, ¿no? Es algo que me atrapó totalmente desde el principio en la novela, y creo que uno rompes moldes en todos, ¿no? En mezclar lo visual con el texto, en decir que la creación artística no es un acto solitario, sino es un acto colectivo, de provocar esta disonancia cognitiva donde entramos en una especie de shock, pero este shock descoloca, pero a su vez permite como profundizar más en la comprensión, ¿no? O sea, decir, pues ahora vamos a centrarnos porque es una realidad nueva que hay que entenderla de modo distinto. Entonces, pues todo esto es fascinante. Jorge, a ti que lo que te encanta es justamente este juego, ¿no? De visual y literaria. Tenías pregunta en ese sentido. Sí, exactamente. Me parece que encaja justo porque estabas hablando de eso y era lo que me atraía más preguntar. Tú ya mismo cuando te defines ya eres provocador al decir un artista visual que escribe, porque eso ya no es tan habitual. Creo que en el propio texto das pistas también de esa dualidad. El personaje mismo, Verónica, ¿no? Lo dice en un momento cuando dice, el tordo es artista visual, pero le hubiese gustado ser escritor. Y unas líneas más abajo, Verónica dice, yo en cambio quería ser artista visual, pero casi todo lo pensaba en palabras. Mis compañeros en la escuela de arte decían que eso era muy raro.
Y yo creo que esa economía de adjetivación que estabais hablando tiene que ver también con esta multilenguaje que utilizas, porque no te hace falta recargar con adjetivos porque tienes otros recursos visuales que complementan y amplifican el mensaje, ¿no? Es decir, como que cuanto más canales logras usar para transmitir una idea, más profundamente cala, ¿no? Es cuando te dicen, si tú lees y nada más, eso te entra de una manera, pero si luego lo lees en voz alta, te entra de dos maneras y queda mucho más profundamente grabado. Y yo, con estas ideas, te quería preguntar, Conjunto Vacío explora un lenguaje doble que combina literatura y arte visual. Si quitásemos el componente de arte visual, el relato escrito mantendría su coherencia y sería plenamente inteligible. Es decir, podríamos quitar todos los esquemas de Bem y la novela estaría muy buena. Pero si quitásemos el texto y solo dejásemos el relato visual, quedaría en evidencia como un componente subsidiario y abstracto, y la historia no se entendería, o al menos se entendería de una manera, bueno, habría que echar mucha imaginación. ¿Estás de acuerdo con este análisis? Y yo te quiero preguntar a colación, ¿cómo imaginas una versión de Conjunto Vacío donde el peso argumental lo tuviese el arte visual y el relato literario fuese el subsidiario? ¿Te apetecería hacerlo? A mí me encantaría, bueno, no leerlo, verlo. Estoy pensando la respuesta. Yo no sé si estoy del todo de acuerdo. O sea, creo que si quitas los dibujos, por supuesto que es comprensible el texto, pero habría algunos huecos allí extraños, me parece, porque, por ejemplo, sí hay algunas dimensiones o perspectivas en términos de espacio que te permite entender el dibujo que el texto es incapaz de mostrar, ¿no? O cosas que narran, porque hay secuencias que sí son narrativas de los dibujos, ¿no? Entonces, aunque estoy de acuerdo en lo que dices, que sería absolutamente legible, al mismo tiempo creo que estaría medio agujereado en algún sentido, ¿no? Pero bueno, sería comprensible. En lo que no estoy del todo de acuerdo es que si quitas el texto no se va a entender nada, ¿no? O bueno, no sé si nada, pero porque yo creo que en los dibujos también está la narración, siempre y cuando sepas qué letra es qué personaje, ¿no? O sea, eso es lo único que habría que conservar, ¿no? La Y que diga en algún lado que es yo y dejar los nombres, digamos, con sus letras. Y creo que sí se narraría allí una historia, ¿no? Verías un quiebre amoroso, verías la ordenación de una familia, un personaje materno que sale del universo, en fin, o sea, por supuesto que sería abstracto, como bien dices, en un sentido muy cercano, diría yo, al cómic abstracto, ¿no? Como por ahí, solo que con el uso de estos elementos de los conjuntos ficcionalizados de Ben, ¿no? Pero no, eso es en lo que no estaría de acuerdo con lo que dices. Sí creo que los dibujos podrían narrar la historia. Lo que pasa es que creo que no estamos educados para leer imágenes en general, ¿no? Esto es algo que siempre le digo, pues así como digo en mis clases a mis alumnos, ¿no? La educación está basada en convertirnos, al menos en México, pero me imagino que en España también y en Argentina también, en convertirnos en lectoescritores, ¿no? Se considera que alguien está alfabetizado cuando sabe leer y escribir, pero las imágenes no le importan a nadie. Y eso que construyen nuestra realidad de modos bastante determinantes, ¿no? Pero nadie nos da clases para leer imágenes, para entenderlas y para ver cómo es que narran. Creemos que entendemos la pintura, pero en realidad no. O sea, solamente la gente admira lo bien pintado que está o lo realista que es el cuerpo de X, Y o W, Z personaje, pero la historia que hay en la pintura nadie nos enseña a leerla, ¿no? Y hay una historia en todas las pinturas, hay una narración allí, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo creo, pues igual me equivoco, tampoco creo que, o sea, a lo mejor estoy totalmente equivocada, pero eso es lo que yo creo y creo que como no tenemos esa educación visual, incluso ni siquiera quienes estudian artes visuales, porque a veces eso ni siquiera en las carreras de artes visuales o de historia del arte se enseña,
porque los historiadores del arte, y lo digo porque tomé esa maestría, les enseñan a leer los libros que se han escrito sobre las imágenes, pero no las imágenes en sí, cosa que a mí me decepcionó y me sorprendió muchísimo de la maestría en Historia del Arte que hice, ¿no? A tal punto que mi tesis de maestría fue un intento de metodología para leer imágenes, ¿no? Entonces, bueno, como que me obsesiona ese tema, perdón que me clave ahí, pero bueno, eso pensaría yo, pero creo que lo que tú dices es absolutamente válido también. Y mi intento sí era que solo ustedes que son los lectores pueden decidir si sí sucede o no sucede, pero mi intento era que precisamente si tú quitas el texto no funciona del todo, si quitas las imágenes no funciona del todo, son complementarios en términos diagramáticos. Ese era el objetivo. Ya que se logre o no, pues ya es otra cosa, pero el objetivo al escribir este libro era ese, ¿no? Y lo que me planteas me gusta muchísimo, es decir, pensar en que el texto sea lo suplementario en una narración visual en lugar de que los dibujos sean suplementarios, ¿no? Asumiendo que yo no considero que los dibujos sean suplementarios en Conjunto Vacío, pero de todos modos el ejercicio que tú me propones me parece interesante y también el más difícil de llevar a cabo, porque en mi experiencia del trabajo con imágenes y palabras, en cuanto pones una palabra, la palabra pesa por 2 frente a la imagen, ¿no? O sea, como que hay un desbalance ahí muy importante de relación que tiene que ver de nuevo con esto que les digo, ¿no? Que está asociado directamente con el logocentrismo, ¿no? Y la idea de que el texto es el centro del mundo, ¿no? Y que todo lo demás es accesorio. Entonces, bueno, eso, o sea, tengo como mucha discusión alrededor de eso, pero el ejercicio que propones me parece, sí, súper importante. Y estoy tratando de pensar si he intentado hacerlo. Y creo que sí, tengo por ahí una pieza, a lo mejor es un poco tramposa en algún sentido, pero en la que intenté que el texto estuviera supeditado a la imagen y lo que se llama tercera persona. Es un pequeño libro con narraciones muy breves, pero las narraciones están traducidas a lenguaje braille. Entonces, eso es texto, pero está puesto de tal modo que no lo puedes leer a menos que te sientes a ver las correspondencias entre cada uno de los símbolos y las letras del alfabeto. Y entonces ahí como que intenté para quienes vemos con los ojos, pero no sabemos leer el braille, poner esa situación en la que el texto está soterrado a una imagen o enterrado debajo de una imagen que también es una letra en realidad, pero que no sabemos leerla porque esa letra suele leerse con el tacto y ahí está simplemente impresa, ¿no? Entonces, bueno, sí hay por ahí algunos intentos, ¿no? Que he hecho de esos ejercicios, pero creo que se pueden hacer más. O sea, sin duda puedo ponerme a hacer más y espero hacerlos en el futuro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Quizás para leer esta nueva versión de Conjunto Vacío visual tendríamos que, pues eso, lo que tú dices, ¿no? Dejar de ser analfabetas visuales y aprender a interpretar mejor las imágenes. Blanca tiene una pregunta. Buenas tardes, Verónica. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mira, a mí me inquietó muchísimo en la novela el desorden. El desorden me pareció el mayor protagonista, me pareció que es una constante en la narración y que además es la que contribuye principalmente a dar esa sensación de desazón, de inquietud, ¿no? que está presente a lo largo de todo el libro y cómo a lo largo de toda la narración, o sea, no sigue un hilo determinado. Y también comentábamos en la guía de lectura que de hecho hasta cuando parece que estamos hablando de orden, cuando Verónica se dedica a ordenar el archivo de Marisa Chubut, ni siquiera entonces es un orden razonable, porque hace montones de fotos cuadradas o de invitaciones por historias o lo que sea. Entonces, todo este desorden que transmite la novela, esta fragmentación, a mí me parece que refleja el estado de ánimo de la protagonista, pero al mismo tiempo me parece que tiene que tener algo detrás. O sea,
precisamente también en el debate que mantuvimos el otro día, hablábamos de que tal vez este desorden, que normalmente se considera un antivalor en nuestras vidas, o sea, no es una vida desordenada, pues parece que no es hacia donde debemos de tender, mientras que en el universo todo tiende a la entropía, a aumentar el desorden, y no puede ser en esta novela quizá una, ¿cómo diría yo?, como una vía de escape, ¿no? Una herramienta de flexibilidad para ayudarnos de alguna manera a salir del caos, a adaptarnos a la realidad. Gracias, Blanca. Sí, yo creo que es un modo, estoy de acuerdo en todo lo que dices, y también creo que es un modo de poner sobre la mesa una cierta desazón que el personaje tiene frente a las estructuras, ¿no? Creo. O sea, como que las estructuras que existen en el mundo no les sirven ya para entender el mundo, ¿no? Entonces se ve obligada a desordenarlo para ver si puede entenderlo mejor, ¿no? Como que hay cierto cansancio de las estructuras que determinan los modos en los que pues, nos organizamos como seres humanos, ¿no? O sea, siento que hay desazón frente a la estructura familiar, ¿no? La institución de la familia, la institución del amor romántico, ¿no? Hay toda una desazón frente a todas esas estructuras que nos conforman, pero que pues ya no funcionan, ¿no? Entonces eso, pero al mismo tiempo sí también estoy de acuerdo contigo en que funciona como algún tipo de escape, ¿no? Sin duda, también creo que está escapando de su propia realidad, y mover las cosas y desordenarlas hace que es como un truco, ¿no? Para no confrontarlas tal vez, ¿no? Pero también además de eso, creo que es un modo de imaginar nuevas estructuras posibles o no sé si nuevas estructuras, a lo mejor eso es demasiado, pero por lo menos imaginar otras posibilidades, ¿no? Otros mundos posibles para entender el mundo, ¿no? Una cosa así. No sé si hace sentido lo que digo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Sí, yo creo que sí, totalmente, porque es como un postmodernismo, ¿no? Porque no solamente como desmantelas, ¿no? las narrativas o pones en cuestionamiento pues, las grandes estructuras, lo que tú dices son los grandes relatos, pero no lo dejas ahí como en el relativismo, ¿no? O sea, hay algo más que se intuye. Yo creo que eso es la profundidad de la novela, ¿no? Que hay algo más. ¿Quién se anima a lanzar la pregunta? Blanca Estela. Mucho gusto, estimada escritora, es un honor para mí y con todos es magnífico compartir. Pues lo cierto es que me encantó y me fascinó como lectora el libro. En un inicio, yo como lectora siempre trato de interpretar el porqué del título del libro. Entonces ese sería uno. Me llama la atención también el personaje que pues, se llama igual que usted. Yo me voy a ir un poco más por lo humano. Por ejemplo, me desencadenó muchos sentimientos encontrados el personaje del papá, ¿verdad? Que lo menciona, pero esa ausencia. Me impactó mucho cuando cuenta la parte donde con su hermano se quedaron en el búnker y nadie se había percatado de que se habían quedado solos. Y voy a dar una interpretación de lo que yo pude ver. Me asombra la escritura visual, definitivamente. Para mí es muy ingeniosa la forma en que acentúa las emociones con los diagramas de Venn. Yo lo veía y cuando leía la descripción me causaba esa sensación doblemente emocional. Me parece un libro muy intimista. En líneas muy concretas, toca temas como la soledad, el abandono, el desamor, la migración forzada. Para mí hay mucho dolor en grandes cantidades en el libro. El tiempo-destiempo,
Me llama la atención las líneas que están escritas en la taza que dice Still Perfect After 40. No sé si está bien pronunciado. Me encantaría no sé, tal vez me diera una explicación de esas líneas. Pues eso es lo que no voy a olvidar, lo de la taza, ¿verdad? Le hice 2 relecturas y me fascinó. Y las líneas que dice, hay cosas, estoy segura que no se pueden contar con palabras. El amor siempre nos demuestra la circularidad del mundo. Los astrónomos tampoco saben gran cosa, por eso construyeron telescopios. Dicen que cada respuesta a una pregunta es una nueva pregunta. Eso también es algo que nos une. Ni los astrónomos, ni los buscadores de desaparecidos, ni mi hermano, ni yo sabemos nada. Todos estamos buscando huellas o haciéndonos preguntas. Todos estamos esperando que por fin aparezca eso que no podemos ver. Y por último, mi pregunta final. ¿Será que vivimos en un constante caos? Gracias. Pues lo del caos, hay muchos científicos que dicen que sí, ¿no? Que todo tiende al caos, ¿no? A la entropía. Porque es imposible sostener el orden tan perfecto del universo, ¿no? A ver, fueron varias cosas, a ver si recuerdo todas, Blanca. Muchas gracias por tu comentario. Lo de... estoy viendo por dónde empezar, espera. Lo de la taza que me preguntas, yo creo que te voy a voltear ahí la pregunta más bien antes, porque como que explicarlo sería raro, ¿no? O sea, no sé si hay cosas, o sea, no sé si hay una explicación para cada detalle o cada cosa, ¿no? Pero te voltearía la pregunta y te preguntaría ¿por qué te llama tanto la atención esta frase que tiene la taza, que dice todavía perfecta después de los 40, ¿no? Que entre paréntesis, este año cumplo 40, así que está interesante. Entonces, más bien te la voltearía primero para tratar de ver qué es lo que te está llamando la atención allí de la frase de la taza, ¿no? En el libro. Eso, no sé si me quieras contar. Sí, creo que es algo que como que está fuera del contexto de la historia. Es lo que, digamos, como que me rompe un poco de lo que está contando el personaje. Creo que eso es lo que me mueve. Ok. Pues sí, yo siento que el personaje de la taza, ¿no? Porque aunque no aparecen los dibujos, es casi un personaje la taza esa. Está allí para poder mostrar, desde mi perspectiva, está allí para poder mostrar la desaparición inexplicable de la madre, ¿no? Que está pero no está en la casa, ¿no? Entonces, al principio la ves con la taza se le cae, sucede todo el libro y al final ves los trozos de la taza, ¿no? Les decía hace rato que para mí es un gesto también de desorden temporal, en el sentido de que plantea un instante, o sea, si a todos se nos ha caído una taza de las manos, ¿no? O un plato, es un instante mínimo el que se necesita para que algo se te resbale de las manos y se haga pedazos, ¿no? Y esa metáfora del instante mínimo de algo que se te resbala de las manos y se haga pedazos, creo que es la metáfora que rige un poco al libro y donde está acomodado el libro, ¿no? Adentro de ese instante, como si agarras ese instante y lo estiras y entonces metes toda la historia ahí, ¿no? Una cosa así. Eso es lo que yo quería hacer. Ahora, si sucede o no sucede, pues ya es otra cosa, ¿no? Y lo del título del libro, me preguntabas también, el título de trabajo que tuvo este libro durante mucho tiempo fue Diagrama, precisamente. Se llamaba Diagrama este libro durante la mayor parte de los años en los que lo estuve trabajando, ¿no? Antes de eso hubo otros libros que intentaron ser Conjunto Vacío, pero que no lograron ser y que son manuscritos que fui descartando y que de los que quedó muy poco en este manuscrito, ¿no? A lo mejor alguna frase o algo así, pero cuando finalmente empecé a escribir Diagrama, pues ya era lo que después decidí nombrar Conjunto Vacío. Y bueno, se llama Conjunto Vacío por varias razones. La primera es que es un elemento de los diagramas de Venn, ¿no? Que indica vacío.
que es un conjunto que no tiene elementos, ¿no? Y creo que lo que hace el libro, otra de las cosas que hace el libro es intentar delimitar o dibujar el límite de un vacío muy grande, que es el asunto central del libro, que es la ausencia de la madre, ¿no? Y por eso se llama conjunto vacío, porque todos los dibujos y textos están como pasajes, digamos, pasajes de tiempo interconectado, están tratando de delinear lo imposible que es el vacío, ¿no? Una cosa así. Y ese vacío, pues, es la ausencia presencia, ¿no? Porque de repente deja trazos en la casa, ¿no? Está, pero no está. O sea, te hace una pregunta sobre qué significa estar y no estar, ¿no? De la madre, ¿no? Entonces creo que por eso se llama así. Muchas gracias, Verónica. Y ya que se ha sacado a colación el tema de caos y la ciencia, quien tiene la palabra es nuestra científica justamente del grupo, Silvina. Bueno, muchas gracias. No iba a ser una pregunta muy científica, pero bueno, una parte voy a hacer. Yo soy física. Genial. Ponnos en orden aquí. Ok, y trabajé en caos además, así que... No, y aparte, permíteme decir, Silvina es muy humilde, pero es la presidenta de la Asociación Internacional de Física. Voy a ser, estoy designada. Bueno, es un super cargo de la física. Wow, sí, bueno. Venga. Yo siempre me fue muy mal en física, Silvina, así que nos puedes regañar aquí todas las ideas mal de la física en el libro. Siempre me da miedo que los científicos lean el libro porque pues no tiene ningún sustento, ¿no? Es como... No, la verdad que me gustó mucho, lo disfruté mucho. No, y te iba a hacer una pregunta en realidad sobre algo que dijiste en relación a que no nos enseñan a mirar imágenes. Y cuando hablabas sobre la necesidad de expresarte con métodos múltiples y cómo era raro que una artista plástica quisiera usar palabras, y me acordé del arte oriental, en donde el dibujo de las palabras es el arte. Por ejemplo, en el Museo de Tokio está lleno de tapices que son con símbolos que yo no entendía nada lo que quería decir, pero que seguramente tienen un texto, y esa era la obra de arte, esos tapices con esos símbolos. Y también, bueno, me empecé a preguntar, el texto, la forma que nosotros escribimos, bueno, en general el texto necesita una temporalidad, necesita una secuencia, mientras que la imagen uno la ve simultáneamente, ¿no? Después uno se puede meter y recorrerla, pero la ves simultáneamente, y eso tiene una inmediatez y una generación de sensaciones que en el texto es como que se retrasa en generar eso. Y entonces me pregunto si otros lenguajes, otras formas de expresar lenguajes, como por ejemplo el chino, que tiene la simbología, etc., se comunica de otra forma, la gente reacciona de otra forma, y lo enganché también con algo que preguntaba Jorge en relación a textos, historias más visuales o con más o menos texto, y me acordé del manga, que hay muchísimos mangas que casi no tienen texto. Entonces, me pregunto si hay alguna cosa cultural en cuanto al balance entre las palabras, la secuencialidad, la inmediatez, la imagen. Y bueno, y lo otro que me llamó la atención, que usas lenguaje inclusivo, y me gustaría que comentaras algo. Sí, empiezo con lo primero. Yo digo, no soy experta en estas cosas culturales, ¿no? De cómo entendemos el mundo, pero sí estoy, digamos, culturalmente en todas partes, ¿no? Pero sí estoy segura que en Oriente se entienden las cosas con una perspectiva que nosotros seríamos incapaces de aseguir, ¿no? Por nuestra formación. Lo que creo que pasa así es que cuando tú ves el chino, como no lo sabes leer, ¿no? Yo no lo sé leer, estoy hablando de mí, no sé, a lo mejor aquí hay quien sí lo sepa leer, pero yo lo veo, entonces como no lo sé leer, lo convierto en imagen, nada más. El texto siempre ha sido imagen,
pero cuando sabes decodificarlo, dejas de verlo como imagen y lo ves como lenguaje verbal, ¿no? Pero el chino no lo sabes, entonces lo ves y dices qué bella escritura, qué bella imagen, ¿no? Pero porque no tenemos las herramientas para decodificarlo. Y ahí creo que para mí eso dice mucho, ¿no? Justo de cómo vemos las imágenes, ¿no? Y por qué las imágenes están supeditadas a la comprensión verbal, ¿no? En algún sentido, en el peso de este logos, ¿no? Ahora, sí hay muchísimo uso de texto en las artes visuales. En el arte contemporáneo, por ejemplo, pues hay toda una línea de trabajo que se llama arte conceptual, que usó muchísimo texto, supongo que lo conocen y lo han visto, pero es un uso de texto muy particular, ¿no? Es usar algunas palabras o algunas frases para ponerlas dentro de la obra y para pensar en el arte desde los conceptos, ¿no? Un poco, que es lo que plantea así en términos muy planos y generales. Pero el tipo de texto que yo utilizo en mi obra visual es demasiado narrativo. Por eso yo decía hace rato que no le gusta tanto al arte contemporáneo, porque una cosa es usar algunas palabras con letreros fosforescentes o no sé, ¿no? O pintar una palabra en una pintura o algo así, pero meterte a hacer una narración entera en una pared, ¿no? Eso ya como que, esto ya no es arte. Ahí es donde como que hay una cosa contra la narrativa en el arte, que también es un modo, supongo, de posicionarse frente pues, a logos del texto, ¿no? En algún sentido. Y al mismo tiempo, del otro lado, pones este ejemplo del manga, ¿no? El manga a veces, como tú muy bien dices, cuenta historias sin demasiadas palabras y logra hacerlo porque tiene una herramienta que no tienen todas las imágenes, que es la herramienta de la secuencia, la secuencialidad, ¿no? En cuanto tú empiezas a repetir imágenes una después de otra y a generar secuencias de movimiento, o sea abstracto o realista o lo que quieras, las imágenes empiezan a narrar, ¿no? Es porque eso es lo que después se convierte en cine o en video, ¿no? La secuencia narra, pero la imagen fija es la que creo que es más difícil y frente a la que menos herramientas tenemos para leer por esta simultaneidad de la que tú perfectamente bien hablas y planteas, ¿no? No sé si... Espero haber dicho todo lo que estaba pensando, pero tu ejemplo me parece importantísimo porque es justo cuando nos enfrentamos a otros mundos, como el mundo oriental, y vemos su escritura como imagen, que lo es, ¿no? Pero también nuestra escritura es imagen, ¿no? Eso es un poco lo que yo trato de decir. Y por eso me gusta mucho también, pues como todas las acercamientos que hay o el pensamiento que hay alrededor del caligrama, ¿no? Porque justo el caligrama es imagen y texto al mismo tiempo y a partir de ellos se pueden pensar muchas cosas. Y lo del lenguaje inclusivo, pues lo utilizo porque, pues como un gesto político, digamos, ¿no? Me parece importante, me parece que si bien a lo mejor no lo resuelve todo, porque no creo que lo resuelva todo, sí creo que es un gesto importante incomodar desde el lenguaje, ¿no? Y hay mucha gente que el lenguaje inclusivo le incomoda porque suena raro, porque incluso también he escuchado personas que dicen que lo arruina por completo, ¿no? A nuestro lenguaje español, pero para mí es un modo de situar mi castellano, ¿no? Frente al mundo, digamos, en el sentido de que creo que me toca asumir que hablo español por efecto de una conquista, ¿no? Y creo que es importante dejar esa huella por un lado y por el otro, pues, cuestionar la naturaleza masculina que tiene el castellano en su manera de construirse, ¿no? No todos los lenguajes tienen tan marcado el género como el castellano, ¿no? Y digo castellano porque si me escuchara mi abuela en la tumba diciendo español, me regañaría porque siempre decía que se llama castellano y no español, ¿no? No sé por qué decía eso, pero por eso digo castellano. Entonces, bueno, eso y pues también como pues eso, pues digamos que me resulta natural como ejercicio también. Es más difícil hablar así, mucho más difícil. Y ese reto me gusta porque siento que mantiene mi cerebro también en cierta elasticidad, ¿no? Si me quedo hablando como aprendí, creo que
invisibilizo otras realidades, ¿no? Me queda claro que el lenguaje inclusivo existe para visibilizar realidades a las que a lo mejor no pertenezco, pero que es importante pues considerar que existen, ¿no? Y que el mundo no es pues nada más así, heterosexual, etcétera, etcétera, ¿no? Algo así. Muchas gracias. Y sí. Muchísimas gracias, Verónica, y también pues para dar este ejemplo, ¿no? del lenguaje inclusivo, que es súper importante y efectivamente incomoda no solo escucharlo, pero hablarlo. Yo cuando, si lo intento utilizar, que ya de por sí castellano es mi idioma, no es mi idioma materno, entonces hablo mal de por sí, y si encima le meto otra capa inclusiva, pues hablaré doblemente mal, ¿no? Pero es que tu ejemplo me hace pensar que no, que esto hay que superar, hay que dar este paso y que pues el idioma moldea la realidad, el pensamiento y la realidad. No queremos abusar de ti, pasó 1 hora. Hay una última pregunta, no sé si nos permitirás hacerla, ¿sí? Y entonces ya con ella... claro que sí. Claro. Pues dos preguntas. Tenemos dos, Verónica. Como sea el tiempo, Abusamos a por mí, tope. si hay alguien más y si hay prisa, no es ningún problema, no. Sobre todo porque, Verónica, primero, mucho gusto y pues muchas felicidades, me encantó el libro, pero yo no estaba realmente preparada, sino con todos estos comentarios y bueno, sobre todo con tus respuestas tan interesantes, pues simplemente me atrevo a hacer un comentario. Y es que primero, para mí, escuchando todo, lo que yo me doy cuenta es que cada lector es un nuevo creador de literatura, de la novela. Es realmente, estamos recreando, porque lo que yo me doy cuenta es que la subjetividad humana es infinita. O sea, la experiencia del mundo es también una experiencia de lectura desde nuestra subjetividad. Y de esa manera me parece que cada uno, bueno, que podemos estar aquí, ¿no? Recreando este libro, y desde mi subjetividad, yo lo que te digo que me parece absolutamente fascinante, porque esa es mi experiencia del mundo, es que las palabras no nos alcanzan para articular todo universos subjetivos, o esto del vacío, de ausencias, o lados oscuros de los que hablas, ¿no? O casi escaleras que no llevan a ninguna parte, por decirlo de alguna manera. Para mí eso es el lenguaje. El lenguaje es una forma de no alcanzar aquello que está más allá, pero sabemos que está, pero no lo podemos alcanzar. Y por eso decirte que me parece fascinante la reducción gráfica, porque no es una reducción gráfica de una pintura de Botticelli, que es, digamos, lenguaje iconográfico sumamente detallado de una época concreta, sino que es una reducción gráfica al máximo. O sea, son unas líneas, estos conjuntos de Venn que todo el mundo menciona, unas cuantas líneas que para mí es simplemente genial y asombroso, que nos llevan a ese lado que no podemos expresar simplemente con palabras. Eso es lo que yo veo. Quizás alguien lo entiende diferente, o depende de la experiencia de cada uno, pero yo lo veo como ese límite, y yo sí siento que mi lenguaje es un límite simplemente, ¿no? En mi lenguaje, digamos, verbal. Y bueno, pues es un comentario simplemente, y ya está, eso quería decir. Muchas felicidades y gracias que estás aquí. No, gracias a ti, Jimena. Y sí, yo creo que no deben creerme nada de lo que diga yo. Al final el lector siempre tiene la razón, ¿no? El lectore. Muchas gracias. Y por último, Vero quería también hacer su comentario, su pregunta. Hola Verónica, estoy conociendo tu obra, lo cual me parece excelente. Me recuerda un poco a la obra de Octavio Paz. Realizó unos discos visuales, que es más o menos de lo que estábamos hablando, de esa combinación de palabras, textos, gráficos. Entonces mi pregunta es, al iniciar tu proceso de creación, ¿por dónde empiezas? ¿Tienes el papel en blanco? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Empiezas en palabras, a hacer dibujos, la combinación de colores? Gracias por la pregunta.
Esos discos a los que te refieres son, o sea, como que la parte visual la hizo Vicente Rojo, que es un artista al que admiro mucho, y nada más lo digo porque creo que es importante, como reconocer el trabajo que él hizo, ¿no? Porque en realidad, pues Paz poco tenía de nociones visuales, a decir verdad, ¿no? Pero bueno, eso. Y tu pregunta me gusta mucho, y creo que hay dos maneras de contestarla, o bueno, dos opciones. No siempre es igual, ¿no? La verdad es que no siempre empieza igual, no siempre empiezo desde el mismo lugar. Cada proyecto tiene como su naturaleza y pues su modo de suceder, pero sí creo que muchas veces comienzo diagramando cosas, ¿no? Justamente por eso la importancia del diagrama en mi modo de entender las relaciones que trato de poner a dialogar en mis piezas o en mis proyectos. Entonces, bueno, muchas veces empiezo diagramando en un cuaderno que tengo o tomando algunas notas o haciendo algún garabatito, ¿no? Pero en el caso particular de Conjunto Vacío, ahí sí, por ejemplo, he de decirles y contarles que comencé escribiendo. Hubo varios intentos de escritura, es decir, de algo que fuera solamente texto, y que son como antecedentes de lo que después empezó a ser Conjunto Vacío, este manuscrito, uno o dos manuscritos como de intentar empezar a escribir un libro y que no funcionara, y después dejarlos y tomar nada más algunas cosas y a partir de ellas volver a empezar. Y cuando ya empecé ese manuscrito que se llamaba Diagrama, que estuve varios años trabajando, empecé escribiendo y hubo un punto no muy lejano, ¿no? Un punto no muy lejano de escritura en la computadora, en este caso, en el que dije, o sea, como que llegué a un punto y que de hecho siguen siendo las primeras páginas que se leen en el libro, esas se mantuvieron al principio, que me sentí incómoda narrando ciertas cosas con palabras porque me parecía que, pues nada, que iba a caer en una serie de lugares comunes en los que no quería caer o de adjetivaciones, precisamente, ya que estuvimos hablando de eso, en las que no quería caer porque me parecía, como bien dijo Jorge, que la complejidad está en otro lugar, ¿no? En el caso de este libro, no en la saturación de la escritura de frases muy complejas, sino más bien en las diversas capas que conforman al libro y se juntan, ¿no? Entonces hubo un momento que me di cuenta de eso y me paré de la computadora, digo, igual lo narro así medio como si fuera un performance, a lo mejor no fue así, pero así lo recuerdo, como que me paré de la computadora, abrí un cuaderno y empecé a dibujar eso que no quería escribir con palabras, lo empecé a dibujar y ahí salieron los conjuntos, digamos, ¿no? de Ben. Y a partir de entonces todo el proceso del libro fue estar yendo de la computadora al respirador de dibujo, al cuaderno, para hacer los dibujos, ver si, a ver, aquí a lo mejor en lugar de contar esto, hago un dibujo y a veces funcionaba, a veces no, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el proceso muy particular del Conjunto Vacío. Pero o sea, lo que quería decirte es que cada proyecto tiene su propio proceso y a veces sí empieza por las imágenes y a veces no, o por estos diagramas que te cuento, y en el caso de Conjunto Vacío fue así como más o menos, ¿no? O sea, yo creo que lo estoy dramatizando un poco, siempre uno recuerda las cosas distintas, ¿no? De cómo fueron, pero algo así me parece que fue lo que pasó en este caso. Muchísimas gracias, Verónica. Yo quiero decir que con tu novela pues, nos has casi cambiado un poco el ambiente, ¿no? Del club, porque nosotros en este club leemos pues, muchos ensayos sesudos, ¿no? Y la verdad es que esta novela nos abrió pues, a otra dimensión totalmente. Y por lo tanto lo hemos disfrutado como doblemente, ¿no? Lo hemos, yo creo que, y el hecho de que hayas venido pues, ha sido para nosotros ya la culminación de todo este disfrute. Así que te agradecemos un montón, de verdad, del tiempo que nos has dedicado. Y pues con esta sesión, pues la verdad, pues hemos podido lanzar muchas preguntas y conversar contigo un rato pues inolvidable. Así que te lo agradecemos un montón. Creo que se está colando algún ruidito. Y casas de apuesta, clubes y asociaciones deportivas profesionales. Parece una radio. Sí, una radio. Una televisión. No sé si será el famoso Zoom bombing. No, a lo mejor es... Bueno.
Hay una persona que tiene el micrófono Alguien abierto, que a lo tiene el mejor se le cuela, micrófono. sí, cuela un Sí, ruido por mejor ahí. apagarlo. Pero bueno, justamente estábamos finalizando y muchísimas gracias. Esperamos poder leer más cosas tuyas y visitar. Ahora recomiendo a todos que no habéis visitado el proyecto Monclova, que se puede ver virtualmente y hacer un recorrido. Es súper interesante. Tiene también puntos en común con la novela. Es la máquina distópica a mí, de alguna manera, me trasladó al conjunto vertido, ¿no? Qué bueno. Sí. Así que pues queremos seguir ahondando en tu trabajo y seguir en contacto contigo. Mil gracias, Verónica. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias. Al Muchas contrario, gracias, ¿no? Verónica. Gracias a ustedes. Una Gracias. pena no poder gracias. Muchas gracias. Gracias, Verónica, ha sido un placer. Muy agradable. Al contrario. Gracias. Siempre agradecida de sus lecturas y preguntas. Muchas gracias, de verdad. Aquí, aquí. Una No. pregunta, Verónica. ¿Tienes Sí. redes sociales para seguirte? ¿Redes sociales? ¿Sí? Sí. Sí, se las pongo ahí en el chat. Tengo nada más Twitter y Instagram y me llamo así, Ambliopía. Y tengo una web también, si a alguien le interesa, donde trato de poner toda la información que pueda, como de compartir material gratis. Y ya, pues por ahí. Y ahí en mi web también hay un espacio para escribirme. Así fue, de hecho, creo, ¿no, Magda? Como nos contactamos. Sí, ahí, sí, efectivamente, fue así. Pues nada, muchísimas gracias, Verónica. Gracias, Muchos Verónica. cariños desde Ciudad de México para todos. Muchas gracias. Desde Igualmente. Barcelona. Adiós. Adiós. No sé si ya cortamos los demás o queréis comentar algo. Digo, bueno, Verónica, estás invitada a quedarte aquí si quieres. Nosotros habíamos, normalmente estamos 2 horas. Ah, de acuerdo. Como te habíamos dicho, 1 hora, pero digamos, Perfecto, muy bien. que tú estás en libertad ya. De Si acuerdo, te quedas, gracias. estamos encantados. Pero digamos, Tengo que irme a cocinar algo porque ya va a ser la hora de comer. Ya es la hora de comer, es verdad. Por supuesto. Así que, pues me voy Venga. entonces. Les dejo. Venga. Gracias. Venga. Que estén muy Gracias, bien. Chao, chao. Verónica. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nada, me ha Nos encantado, ¿no? La sesión me parece que estuvo genial. Fantástica. La verdad que es un lujo. Pues Sí, es un lujo poder contar con una persona, bueno, no solamente el autor o la autora del libro, sino una persona a mí que me ha parecido muy inteligente y capaz de no solamente explicar lo que ha trabajado, lo que ha hecho, sino entrar en muchos matices que bueno, pues difícilmente los demás hubiéramos llegado por nuestro propio pie, aunque es verdad que cada lector pues enriquece su obra, pero en fin, me ha parecido un auténtico lujo. Sí, además, no creo que sea tan habitual que un escritor pueda hablar con muchos lectores a la vez y haciéndole preguntas. No sé, creo que... Y además de todos lados. Yo estoy fascinado con esto. Digamos, lo tenemos que reproducir, pero a tope. Tenemos que entrevistarnos con todos los autores. Tenemos que... Es decir, esto es solamente el primer pequeño paso de una procesión enorme que vamos a hacer, porque esto está fantástico. Jorge se está viniendo arriba, ¿eh? No os preocupéis. Sí, se está viniendo arriba, Jorge. Tú sabes que hemos comentado que algunos autores casi que mejor que no entren. Sí, desde luego. Absolutamente. Pero vamos, sí, es una buena experiencia. Por ejemplo. Es una buena experiencia, la verdad. Perdón, Jimena. No, me dio curiosidad unos que no entren, eso me llama la atención. ¿Cuál? Sí, no, qué horror. No. Aquí tuvimos mucha polémica con el libro de la conquista de América contada para escépticos. Ah, sí, por ejemplo. Parece como tiene un enfoque muy como de defensa del relato español, de lo bueno que fue el Imperio Español para América y demás. Entonces, bueno, generó polémica y hubo quien pensó, yo también de vez en cuando lo pensé, que no era lo más adecuado y bueno, si lo tuviésemos aquí, habría que decírselo, ¿no? Lo que pensamos. Digamos, no habría problema. No seríamos tan agresivos, somos buenos. Trataríamos bien. Bueno, también hay mucha gente, a Pinker también lo criticamos bastante. Sí. A ese me gustaría tenerlo, es verdad. Pero lo rechazó. Sí.
No, bueno, A mí me encantó que los comentarios los recibió muy, muy amables, o sea, porque justo hay escritores que pues no, te dan como ese chance de esa interpretación y me encantó cuando dijo, pues el libro es de ustedes, ¿verdad? Porque ustedes le dan la interpretación, me encantó. sí, yo tenía tentación de preguntarle, es como la pregunta obvia que se me ocurre, pero que no tiene sentido, es una pregunta absurda, por eso no la hago. Oye, pero ¿la madre desapareció de verdad? ¿O es que se volvió esquizofrénica? Todos queremos ¿Alguna vez lo saberlo. pensaste? Claro, alguna vez lo pensaste, pero claro, no se puede, estamos ahí en un conjunto vacío, eso no se puede, no podemos entrar allí. Ese es un Creo tema que en que una está ahí. entrevista, Yo creo que eso va. Es un fantasma, es un fantasma. Es un En una fantasma. entrevista creo que ella menciona algo del Alzheimer. Yo le iba a preguntar, pero ya con una pregunta me parecía que alcanzaba. Claro, Y claro. tiene que ver tal vez con lo que preguntó Magda de la identidad, porque una persona que de repente tiene Alzheimer deja de ser la persona que era por más que esté físicamente presente. Entonces pensé que tal vez, no sé si puede es en una ser. entrevista que ella menciona eso y pensé que tal vez tenía algo que ver con eso. Sí, yo también me incliné, no lo leí en la entrevista, pero me incliné en esta interpretación de enfermedad mental. No pensé, o sea, no pensé en Alzheimer, pensé en alguna enfermedad tipo, o alguna obsesión, porque la madre dice cerrad todo, ¿no? Cerrad la puerta, no sé cuántos cerrojos, o sea, alguna obsesión que luego le hace delirar. En algo así pensé. Quizás en el epílogo que ahora tiene que escribir, pues se aclara la cosa. Claro. O habrá más O sea, dudas, no lo sabemos. Pepa. La sesión anterior había un apartado del resumen que nos hizo Blanca, que era el de las emociones y los sentimientos, que no llegamos a hablar de ello. ¿Os parece que lo toquemos un poco? Totalmente, sí, totalmente. Claro. Bueno. Sí, así que pasamos a Blanca, sí. Ok, lo que pasa es que después de este nivel con la autora, pues me siento un poco como niña de colegio, ¿sabes? De esa de, ay, bueno, me da vergüenza. Bueno, si queréis, sí, lo tomamos en donde lo dejamos en los sentimientos, como dice Pepa, que Pepa quería hablar de los sentimientos, lo recuerdo muy bien. Yo no tengo aquí delante el texto, no sé, ¿quieren que lo lea? Lo tengo. Ah, lo tienes tú, Blanca. vale, venga, tú, no, pensé que no lo tenías, vale. No, sí. Bueno, pues nada, hablando de los sentimientos, decía, la novela presenta una carga enorme de sentimientos, claro. El título, Conjunto vacío, es suficientemente expresivo. A lo largo de toda la narración se percibe una profunda sensación de vacío, que se reafirma con frases como el infinito es un conjunto eternamente vacío, en la página 181. Es interesante que Verónica guarda las fotos recortadas de entre los papeles de Maisa Chubut y se queda con las fotos vacías de sus personajes. La propia maquetación de la novela también presenta numerosos espacios en blanco, dejando agujeros que refuerzan el sentimiento de vacío perseguido a lo largo de toda la narración. Esta sensación de vacío, de falta de contenido, está directamente relacionada con la desaparición de la madre durante la dictadura argentina, hecho sobre el que gira la novela. Sin embargo, es algo que no queda del todo claro. No se sabe cómo tuvo lugar. En un momento dado utiliza la palabra fantasma para, mediante una regla de 3, despejar la incógnita de la desaparición de la madre. Es una incógnita que queda pendiente de desvelar. También habla de desaparición paulatina. Su madre se desdibuja, se difumina, algo que podría explicarse desde el abandono o desde una enfermedad tipo Alzheimer. Es lo que estáis comentando antes. Una falta de concreción que contribuye a la sensación de desconcierto, de ausencia, de pérdida, de soledad, y que se refuerza con los recursos visuales que ya hemos comentado. Todo ello transmite un sentimiento de pesadumbre, de pesadilla, de impotencia, como cuando Verónica afirma, quiero hablar y no puedo, quiero gritar y no puedo, en la página 90. Y la pregunta que yo había propuesto era que si tuvieras que definir a la novela con un sentimiento preponderante, ¿cuál sería este para ti y por qué? A ver si alguien se anima. Venga, Jorge. Blanca, Pepa y luego Jorge. Bueno.
Primero yo. Oh, todas. Vale. Bueno, vale, a ver. Pues Pepa, Blanca y Jorge y Jesús. A ver, hay muchas emociones y muchos sentimientos que se mezclan, como nos ha dicho Blanca, pero la sensación mía es que predomina en toda la narración, en los trasvases del tiempo, del pasado y el futuro, predomina la pérdida. La pérdida y la desazón que produce la pérdida. Tanto la pérdida del amor, como la pérdida de la familia en el exilio, como la pérdida de la madre, como la pérdida del personaje de Alonso. La pérdida es como uno de los ejes, que no es el único, sobre el que gira toda la historia. Como consecuencia de la pérdida está el sentimiento de soledad que tiene la protagonista, ¿no? Ella se siente sola porque está haciendo un duelo por la pérdida de la relación anterior y eso le lleva a otras pérdidas y otras relaciones, ¿no? Y de la soledad emergen las ausencias que también proceden de las desapariciones. Me parece que es muy importante el desamor que genera o que late dentro de todo el libro, ¿no? Hay una sensación de que falta amor, de que el amor se les escapa. Claro, es el vacío que produce, ¿no? El amor se les está escapando. Es el desamor la consecuencia de esas ausencias, de esas pérdidas y de esa soledad. Para mí. Gracias, Pepa. Blanca, dicho Blanca, Jorge, perdona, y Jesús. ¿Blanca yo o Blanca Estela? Blanca Estela ha levantado la mano. Ah, perdón. Blanca Estela, Jorge. Gracias. Sí, yo en un inicio creo que la sensación que más me da es como de soledad, de rompimientos. Hay unas líneas del libro donde, creo que casi al inicio, donde ella dice soy muy buena para los inicios, pero siempre está la salida de emergencia y eso quería preguntarle también a la autora, ¿puedo tirarme al vacío si algo no me convence? Dice dentro del libro. Entonces también siento que hay como sentimientos encontrados en cuanto a eso, porque a mí la sensación que me da es de soledad, pero al mismo tiempo ella misma dice que en cualquier momento se puede liberar de eso. Entonces creo que es lo que más resalta desde mi perspectiva. Gracias, Blanca. Jorge. Sí, yo creo que soledad es un concepto central. Hay un cierto pesimismo también, me parece. Como una visión trágica de la vida, que al final tienes que acomodarte a los vacíos y a los fragmentos y a los rompimientos. Nunca va a haber completud. A mí me hace acordar el sentimiento que genera el libro, un cuento que en Argentina lo leíamos cuando éramos estudiantes, Casa Tomada, ¿no? Silvina, recuérdame. Cortázar, un libro de Cortázar, Sí, de Casa Tomada. Cortázar. Pero es un cuento, ¿no? Sí, es un cuento. Un cuento. Que tiene esa sensación de no saber qué está pasando. Es una familia que habita en una casa y que poco a poco van perdiendo control de áreas de la casa porque alguien las invade, pero no se sabe bien qué es lo que está pasando y cada vez se quedan más limitados hasta que al final tienen que salir de la casa. Pero nunca sabes bien qué es lo que está pasando, aquí tampoco. Aquí no sabes bien lo que está pasando, pero la sensación de angustia es lo que logra transmitir, y de soledad, porque al fin y al cabo se entretiene dibujando las placas no me acuerdo cómo lo dicen en México, estas placas de Triple A, o mirando por telescopio cosas, cualquier cosa, es decir, como una cierta distancia de la realidad y mucha soledad. Eso.
Bueno, Casa Tomada, en realidad, las interpretaciones que se hicieron a lo largo de la historia era que tenía que ver con el peronismo, que Cortázar era en ese momento antiperonista y se va de la Argentina, y que era como una invasión del país alienígena de alguna forma. Y en la historia, ¿no? En el cuento. Y esta tiene ese trasfondo de la dictadura, pero por otro lado tiene una cosa anacrónica justamente porque lo que narra es de una época posterior a la dictadura. Exacto. Bueno, entonces no debería ser la desaparición de alguien de la dictadura argentina, pero genera un poco ese, bueno, la Ese angustia, sentimiento. ese Exacto. sentimiento que se vivía en el país, porque era terrible la angustia, era horrible. Sí. O sea, refleja eso, a pesar de que ella no lo vivió, esa angustia que disrumpía la vida normal y que se metía por todas partes. Creo que lo vivieron los padres porque efectivamente sus padres reales son exiliados argentinos en México. Claro, por eso, sí. Pues ahí sí que hay algo de eso. Sí. Perfecto. Jesús, luego Blanca Gutiérrez y luego Julio. Justo coincido con Jorge y con Silvina en este tema de la angustia. Para mí ese sería la emoción o el sentimiento fundamental que está detrás de la obra. Yo me quedé con deseos de hacerle una pregunta precisamente sobre ese tema, pero todas las preguntas estaban tan interesantes y sus respuestas que yo preferí esperar a discutirlo aquí entre nosotros, porque pues finalmente creo que el autor, el lector hace también una apropiación del texto, ¿no? Y quizás pues ya estas emociones ya puedan formar parte del bagaje que uno trae y al enfrentarse al texto surgen, ¿no? Pero por principio sí me parece que hay una cuestión de, como que ella está pasmada, el personaje de Verónica está como pasmada ante la realidad y ante muchas cosas que ella no comprende, como lo son este tema de las desapariciones, al mismo tiempo las situaciones que ella enfrenta en su vida, las ausencias, las separaciones, relaciones truncas que ella misma describe, de alguna manera la hacen vivir en una constante angustia, ¿no? Me parece que toda la obra está impregnada tanto en la parte visual como en la parte escrita, y ahorita explico por qué digo que también en la visual, con una idea existencialista, no lo sé bien a bien, pero eso es lo que yo percibo, ¿no? Porque recuerdo que Heidegger, por ejemplo, plantea, y a mí me viene a colación cuando veo estos esquemas, estos conjuntos de cosas, ¿no? Que están ahí. Heidegger hablaba de que somos una cosa entre muchas cosas y que en buena medida existimos en la medida en que tenemos una relación con nosotros mismos. Y yo creo que Verónica, el personaje, ante esa situación o esa serie de situaciones que le angustian, echa mano de una serie de recursos personales, pues como son la creatividad, como son la imaginación. Creo que es un personaje que se nota que tiene una sensibilidad a flor de piel, que tiene sentido del humor y que mantiene una idea como muy honesta como protagonista y por eso puede contar las cosas que le pasan con entera libertad. Digamos que pertenece a una generación distinta, quizás yo lo ubicaría entre los millennials ahora, que de alguna manera no han vivido lo duro que ha sido algunos regímenes autoritarios en México o en el mundo, pero que de alguna manera pues nosotros aquí en México vivimos recientemente también una guerra contra el crimen organizado que dejó muchos muertos y que de alguna manera esa angustia está en el aire, ¿no? Está en el inconsciente colectivo.
por decirlo de alguna manera. Entonces creo que tiene mucho que ver el sentimiento de la angustia para cómo yo hago la lectura, ¿no? Tanto en lo visual como en lo escrito, ¿no? Sí, muchas gracias, muy interesante, Jesús. Ella dice en una entrevista que efectivamente es hija de exiliados y cuenta cómo se vive este auxilio 20 años después, y efectivamente ahora lo que observa con la guerra del narcotráfico en México, y piensa ya como por adelantado cómo se vivirá esta angustia de ahora a los niños 20 años después. Entonces sí que es verdad que traslada o sea, hace estos como saltos de tiempo sobre las experiencias vividas. Blanca y Julio. Realmente sería, Jesús Alberto ha dicho mucho de lo que yo quería decir. La única duda que me surge es que Jesús habla de angustia. Estáis hablando de una angustia casi como generalizada por una situación. Y yo lo que percibo quizá es una ansiedad de fondo, una impotencia tremenda en el personaje. O sea, no sé si hay mucha diferencia entre el término ansiedad y el término angustia. Yo lo veo uno más psicológico que el otro, por decirlo de alguna manera, pero ni soy psicóloga, ni psiquiatra, ni sé si estoy metiendo la pata. Pero me parece que en todo el personaje, todo el libro, hay un sentimiento preponderante de ansiedad y de impotencia. Un sentimiento de que nada se va a solucionar. O sea, un pesimismo también, pero es sobre todo la ansiedad. Casi predepresión. O sea, hay un sentimiento, ni siquiera en sus momentos más alegres, lúdicos, o cuando está en pareja o tal, ni siquiera está segura. Hay una constante ansiedad de futuro, no sabe lo que le va a pasar. Eso era lo que quería decir. Está muy relacionado con lo que decía Jesús de angustia. No sé si realmente hay una diferencia muy fácil de... No es fácil trazar la línea de diferencia. Bueno, ¿Puedo mencionar algo muy breve con relación a lo que dice Blanca? Creo, Blanca, que hasta donde yo tengo entendido son sinónimos, ansiedad y angustia en algún ámbito médico. Es donde la información que yo tengo, ¿no? Ok. ¿Puedo decir algo brevemente? Perdón, nada más. Julio, no, sí, pero después de Julio, vamos a seguir el orden alemán. Julio y luego Jimena. Sí. Es curioso, ¿no? A mí la verdad es que me está sorprendiendo muy gratamente que un libro tan breve tenga tantas lecturas, tantos matices y tantas cosas que se le pueden sacar, y la verdad es que después de 3 sesiones seguir enriqueciéndolo y después de estar con la autora, pues la verdad es que me parece... Bueno, magnífico. Yo quería, sobre esto que estáis comentando, sobre las angustias y sobre las situaciones un poco psicológicas de Verónica, incidir en algo que habéis estado comentando sobre el tema del exilio que genera. Verónica es segunda generación de exiliados, es decir, sus padres se habían marchado de Argentina por razones que todos conocemos, y ella no ha vivido directamente. Tiene ahí una abuela con la que tiene una cierta relación, pero es segunda generación. Pues segunda generación que sigue manteniendo huellas profundas, desgarros y todas las heridas que produce el exilio. Aquí en España nosotros también hemos tenido, nuestra generación anterior, la experiencia del exilio. Y hoy día, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, los movimientos que no son de exilio, que son de migraciones, pero que no son sustancialmente distintas. Es otra forma también de exilio, la gente que se marcha desde África, desde Oriente Medio, desde América Central hacia Estados Unidos, etc. Y bueno, pues todo esto es un problema económico, pero también es un problema humano, es un problema psicológico. Y no cabe duda de que las generaciones que lo están viviendo tienen sus propios traumas, que al final ni ellos ni sus hijos son de casi ningún sitio. Es decir, que el exiliado, el emigrante, es una persona que ha dejado sus raíces y no acaba de consolidarlas en donde está. Y yo no sé si algunos de los sentimientos que expresa Verónica tienen que ver con estas inestabilidades, estas inseguridades que estoy comentando. Bueno, Jimena,
Gracias. Ya que te... Ya. Perdona lo del orden alemán. Primero Luego me doy a mí la que palabra. me pareció muy interesante, enriquecedor el comentario entre Jorge y Silvina, o sea, los hermanos de Casa Comuna, porque me da como ese fondo necesario que sí creo que, bueno, no hay objetividad para mí aquí, sino subjetividades, pero que sí que yo conozco ese cuento y nunca hubiera visto ese trasfondo necesario quizás para entender cómo toman ya una habitación, otra, etcétera. Ahora, quiero ir brevemente al término de angustia y... ¿Qué era el otro? Ansiedad. Bueno, son términos que no solamente en la psiquiatría, psicología, sino también en cierta forma en filosofía han jugado un papel, están en la base del existencialismo, o sea, romper con la racionalidad, digamos, de la filosofía de Kant o de la filosofía moderna. El existencialismo es vertir todo hacia la existencia, etc. Y bueno, un filósofo que yo leí con fascinación, porque sobre él escribí mi tesis en México, es Kierkegaard, Søren Kierkegaard. Y este filósofo toma el término de angustia de una manera que yo creo que de lo cual se alimenta la psicología y la psiquiatría en el siglo XX, y es ante una nada o ante una realidad desconocida, ¿cómo se puede definir la angustia en general? ¿No? Para él tiene que ver con Dios como un absoluto que se le impone, como una cosa ambivalente, tanto amenazante como atractiva, y esa es la angustia ante lo desconocido, dicho de manera muy general, y tengo ahorita esto muy lejano en mi mente, pero ansiedad para mí, al menos como yo lo entiendo, tiene que ver con repetición, o sea, con obsesión de repetición. Para mí ese es el origen de la ansiedad, o sea, ansiedad nos lleva a querer... quizás, bueno, ansiedad en la psicología es repetir aquello que no resolvimos en la infancia, y por eso me parece muy acertado decir que este libro tiene que ver con angustia, y que quizás una capa indefinida, pero importante, interesante, es esa capa política, que de otra manera, pero que está en Cortázar. Eso quería decir. Muchas gracias, Jimena, por la reflexión filosófica y traer a Kierkegaard aquí a colación, que creo que es muy oportuno. Yo quería decir una cosa, después de que habéis hablado de todas las emociones negativas, ¿no? La angustia, ansiedad, desamor, soledad, vacío, desamparo y otras, ¿no? Pues yo quiero buscar un contrapunto. Yo creo que en esta novela hay una segunda capa, y esta capa es una cierta confianza en la bondad. Yo creo que cuando ella sigue hablando a Alfonso, que no le contesta, y sigue relatándole cosas como el faro del fin del mundo es un timo, o sea, todas las experiencias son negativas, las que ella tiene, y eso es la primera capa muy visible, muy presente, muy palpable, y la tenemos así completamente clara. Pero si fuese solo esto, el personaje caería en nihilismo, en depresión, se descompondría si no hubiese algo de confianza pues en el mundo mejor, o en el bien, o en el amor en el fondo. Más que esperanza, yo creo que hay una estructura moral firme de este personaje, y gracias a esta estructura moral firme, este personaje no se cae en pedazos, se cae su mundo, pero el personaje permanece muy coherente a pesar de todo, muy íntegro, y yo diría, pues moralmente pues eso, muy, muy íntegro, y no pierde su, de alguna manera, alguna fe en algo, no hablo de cosas trascendentales ni nada, sino simplemente pues algo que da sentido a su vida. Eso es lo que quiero decir. Yo esto lo veo en el libro, a pesar de toda esta negatividad. Y creo que Verónica ha dicho algo así, ¿no? De que a pesar de que todos los relatos y todas las estructuras se desmontan, hay algo, ¿no? Este algo no se verbaliza, ni a través del texto, ni en la esfera visual, no queda para nada explícito, pero está allí. O al menos esa es mi lectura. Bueno, es lo que quería compartir.
Blanca, seguimos con el resumen, ¿verdad? Todavía seguro. Perfecto. Pues solamente hice como un epílogo para terminar sobre la base de la frase importante para el libro, que es: el amor siempre demuestra la circularidad del mundo. Entonces, la idea de circularidad está presente a lo largo de toda la novela, tanto en forma visual como literaria, y se plasma en esta potente frase que se repite en varios lugares. Y hago muchas preguntas. Pregunto, ¿una metáfora al círculo vida, muerte, vida? ¿Un boomerang, el rangmebu, que escribe al revés, de sentimientos de ida y vuelta? ¿Un regreso al punto de origen? ¿Una historia circular, sin principio ni final, cíclica, como el ciclo de la vida? ¿Palabras que en el diálogo interior van y regresan al punto de partida? En fin, es una frase rotunda e inquietante que se puede interpretar de diversos modos. Y la propia autora, Verónica Herbert, en una entrevista que hizo en el 2015 por Alejandro García Abreu, al ser preguntada por el significado de esta frase, respondió: la circularidad es una estrategia que tiene Verónica, el personaje, para tratar de evadir cualquier principio o cualquier final y con ese pretexto desordenar todo lo que sucede a su alrededor, para que parezca que las cosas no empiezan y no terminan. En fin, esto es, cada uno tiene su propia interpretación, quedémonos cada uno con su propia interpretación. Pues yo pido un aplauso para Blanca porque este resumen estuvo espectacular. Muchas gracias. No, la verdad, y la sección en su conjunto, la verdad, me parece buenísimo. Qué bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Me alegro de que Blanca. Gracias a ti, Blanca. No quiero que sepáis que nunca quise hacer un resumen porque era imposible resumir este libro. O sea, no es un resumen, es un texto de ayuda a una conversación, pienso, ¿no? A un diálogo. Sí, en este caso sí que es una guía de lectura. En este caso, sin duda. Sí, porque intentas darle una estructura a todo ese caos, ¿no? Que parece el libro en principio. Entonces tú le das muy bien la estructura con los aspectos a analizar, ¿no? Pues sí, la verdad que cuando lo empecé a leer, que lo había propuesto yo misma, pero no lo había leído, simplemente sabía que tenía muy buena prensa, Cuando lo empecé a leer dije, Dios mío, ¿cómo hago yo un resumen de esto? Un reto también, ¿eh? Sí, un reto. Muy bien, me alegro mucho que os haya gustado. Mucho, me ha gustado mucho, ha sido una experiencia estupenda. ¿Y cómo se hacen las elecciones en general de los libros? ¿Son propuestas o se proponen? Sí, se propone alrededor de verano es cuando pedimos que la gente proponga títulos y a finales de verano ya regreso al cole. Del hemisferio norte, del verano del hemisferio norte. Sí, disculpa, ¿verdad? O sea, se impone la perspectiva del norte. Muy bueno. Totalmente de acuerdo, verano hemisferio norte. Oye, sí es cierto. Qué nortecentrismo. El norte global, del norte Tremendo. global, no como el sur global. Del norte hegemónico, perdón. Ah, bueno, claro. Sí, ¿no? Aquí no. Ay, sí, no, cierto, se vino toda la razón. Y luego hacemos votación. Hacemos como una encuesta en Google y se vota. Pues súper interesante traer un autor así como Verónica, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo, Jorge, que es muy atractivo eso. Absolutamente. Y motiva muchísimo para leer, ¿no? O sea. No, y de hecho la idea que estamos dándole vuelta con Magda para lanzar en 2022 es que además del club normal que ya conocemos, tengamos sesiones de este tipo, pero de manera más sistemática, con autores. Incluso se nos había ocurrido que no solamente sea una sesión de preguntas y respuestas, sino que el propio autor dé un pequeño taller, explique algo, nos enseñe algo. No sé, le estamos dando vuelta a esa idea y la verdad que esto me ha motivado a tope para seguir pensándolo, Magda. Vaya, a todos los que, si tenéis cualquier sugerencia, es bienvenida porque nos gustaría que ese fuese el siguiente paso, que ganar esta dimensión de incorporar a los autores en nuestro club.
Sí, bueno, si por ejemplo los que habéis visto el debate urbano después, y a la intervención de Eduardo Infante, el filósofo que habló al principio, pues con él ya hemos dicho que incorporaremos su lectura seguramente, Filosofía en la calle, y él estaría encantado también en venir, ¿no? En debatir. Es un libro buenísimo. Pensado como para acercar la filosofía a los chavales de bachillerato, pero realmente no tiene edad, o sea, no es un manual, al contrario, es plantear como retos filosóficos incorporados en la cotidianidad. Y Eduardo es muy didáctico y seguramente una sesión con él pues también sería un gran acierto. Así que, pues esas cosas vamos a ir pensando. Repetiremos. Pues nada, yo creo que ya, no sé si tenéis algún comentario más, si no damos... Si queréis hacer algún ya resumen, o sea, las sensaciones sobre el libro, los que no habéis hablado, si queréis decir algo que... Pues, me he quedado muy a gusto con lo que hemos hablado hoy y muy bien. Luis Miguel. Luis Miguel. Sí, hola, hoy que no he participado. Hombre, a mí la verdad es que ha sido para mí espectacular, vaya, lo del libro, porque para empezar con una aproximación de un libro que veo gráficos, ya de primeras me echa para atrás. La lectura primera del libro, pues bueno, me gustó, pero voy a decir que no me entusiasmó. El primer debate que tuvimos, empecé a ver cómo estructuran el libro dentro del desorden, y luego la participación con la autora pues es como un enriquecimiento bestial del libro, ¿no? Entonces es como que cada vez que hablamos del libro se va haciendo más grande. Es como una obra de arte que tú dices, oh, está genial, y cuando hablas con alguien está todavía mucho mejor. Entonces es como el proceso es que va creciendo, se viene arriba la obra, ¿no? A ver, y entonces es algo que realmente pues, me ha gustado muchísimo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues tengo idea de volver a releerlo, pero partiendo de una base muchísimo más amplia, ¿no? Con lo cual creo que voy a generar todavía muchísimo más enriquecimiento, ¿no? Y realmente ha sido una experiencia bárbara en ese sentido, vaya. Sí. Genial. Perfecto. Sí, por eso también nos motiva mucho el hecho de leer novela, porque cuando lees novela te toca sentimientos que los ensayos no tocan. Y logra una profundidad el debate que en los debates de ensayo nos quedamos en cuestiones más teóricas. Más técnicas. Y creo que también esa es otra idea, que es que el año que viene queremos tener un balance mucho más equilibrado de novelas y ensayos, y digamos, de alguna manera ir leyendo uno y uno o algo así, para mantener los sentimientos on fire. Sí. Las No novelas, enfriarnos. la literatura enriquece muchísimo. Yo creo que no se puede vivir sin literatura. Yo leo ensayo por la mañana y por la tarde leo literatura. Claro, ahora entiendo. Por eso estás tan bien y tan equilibrada. En cambio yo, que venía leyendo solo ensayos, ya te vas convirtiendo en un bicho raro. Por eso tengo que ir leyendo más novelas. Bueno, el libro sobre Darwin, que ya finalmente lo he terminado hoy, que me queda un poquito, me ha gustado mucho. Ha sido una experiencia muy agradable. Los dos libros son buenísimos. Los hemos leído, Magda, los dos, y estamos encantados. Yo con Darwin ya quería salir también a cazar bichos. No, bueno, mañana empezamos, ¿cómo dices? No, digo que mañana yo empezaré a leer el de Meribea. Sí. Bueno, que Pilar, os adelanto, Pilar hizo un resumen y una guía de lectura espectacular, así que prometo. Está buenísimo y súper interesante. Mañana lo subiré ya a la web. Mañana también, bueno, pretendo hacer el resumen de Darwin y ya dejar todo subido. Y nada, empezamos la semana que viene con Darwin y luego con Mujeres y Poder, que es un libro corto, se lee muy rápido. Yo lo leí en un día, pero es muy bueno, buenísimo ese libro. Y nada, el de Darwin ¿El de Darwin? ¿Cómo se llama? Se llama pues Mira. Mira. Se llama Mira.
Yo lo tengo en otro plan. ¿Es biográfico? ¿Es biografía? Sí. Es estupendo porque te habla de su vida, de sus descubrimientos, de una manera que los que no somos científicos los podemos perfectamente asumir, vamos, sin problema, ¿no? Pero es muy ameno y luego tiene unas ilustraciones maravillosas. Está ilustrado, qué bien. Sí, es una edición. No, porque el que lo escribe, este John Van Wige, es un australiano especializado en Darwin, que tiene un montón de bibliografía está totalmente especializado en él. Y esta edición, que la hizo a instancias de un museo, del Museo Británico, de Historia Natural. Historia Natural. Ajá. Historia Natural. La hicieron con la idea de que sea muy divulgativa, digamos, que tenga un público más amplio, pero no por eso deja de tener mucho conocimiento, porque el que lo escribe es un especialista, entonces está buenísimo. Y luego el material gráfico que tiene es genial, y te digo que lo terminan leyendo y yo ya me quería imprimir una camiseta con la cara de Darwin a tope, salir así, Darwin. Es que te vienes arriba con el personaje. Es que acabas queriéndole, amándole. Un ser tan excepcional, ¿no? ¿Qué editorial es? ¿Qué editorial? Es el propio museo, creo que lo editó, ¿verdad? Oberon. Museo. Sí, Museo de Historia Natural. Historia Natural. Dice editorial Oberon. Tiene un problema, que es que la letra es muy pequeñita, pero me di cuenta que poniéndolo en un sitio con mucha luz, como con luz natural, con mucha luz lo veo. Entonces, no lo puedo leer en la cama, es decir, que tenía más media luz. No, tengo que ir luz a tope para Darwin, pero bueno, lo pude leer bien. Pero eso es un fallo de edición. Utilizo lupa. Para los mapas he utilizado la lupa, para verlo bien, los mapas. Sí. No, es un gran fallo. La letra es extremadamente pequeña, está desequilibrado en ese sentido. Pero todo bueno, lo demás es fantástico. Y solo quería, como para cerrar con Conjunto Vacío, que me recordó el libro de La Vegetariana, yo no sé si lo han leído, que es de una escritora surcoreana, Han Kang se llama, que me recordó mucho lo de los árboles, porque tiene esa relación y es una magnífica novela. Y lo otro es que hay novelas que son debatibles, entonces me entra un vacío cuando ustedes ya dicen el año 2022, chicos, entonces vamos acelerados, pero gracias. Sí, un poco acelerados, ¿verdad? Pues nada. Bueno, pues si os parece cortamos aquí. No sé si nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.